Amigos del Círculo Magenta, pues estamos hoy aquí, Alejandro Fuentes, director. Hola, Código Magenta, y Rodrigo Carvajal, José Ramón, director editorial en Código Magenta. Pues la semana estuvo pues destapada, descorchada, encorcholatada. Totalmente. Yo he dicho que el presidente dice que él no es destapador. Yo creo que efectivamente no es destapador, pero ¿sabes qué sí es? Es embotellador. Sí. Él pone los ingredientes para hacer los diferentes menjurjes políticos. Sí. Y bueno, esta semana yo creo que podemos hablar de que tenemos dos sorpresas importantes. Una de ellas tiene que ver con pues, el descubrimiento, por así decirlo, de que Marcelo Ebrard hizo su reunión el sábado pasado en el Estado de México. Se cuidó que no fuera en la Ciudad de México para no pisar territorio Sheinbaum. Claro. ¿Sí? Territorio Apache. Y se fue al Estado de México. Y ahí, bueno, básicamente ante 130 de sus más cercanos les dijo, no me den por muerto, estoy vivo y vamos por el 2024. Estamos de acuerdo que esa es una acción que tuvo que estar concertada con el presidente. 100%. ¿Qué opinas tú, Rodrigo? Bueno, le tuvo que pedir permiso al presidente y la prueba de eso es que se hizo en Toluca. Bueno, se hizo en el Estado de México y no se hizo en la Ciudad de México, como bien decías, que es territorio Sheinbaum. Y hay que entender cuál es la diferencia entre el perfil Sheinbaum y el perfil de Marcelo Ebrard. Y hay que irnos unos años hasta atrás en la década de los 80s. En la década de los 80s, Claudia Sheinbaum era líder del Consejo Estudiantil Universitario, de esta izquierda incipiente que eventualmente llegaría a gobernar la capital. Y Marcelo Ebrard, la otra izquierda, bueno, Marcelo Ebrard era parte del sistema. Marcelo Ebrard era secretario general del PRI cuando Claudia Sheinbaum era parte del Consejo Estudiantil Universitario. Entonces, estos dos perfiles, que son los perfiles fuertes, que lo sabíamos desde que López Obrador se sentó en la silla presidencial de 2018, son los que van a definir la dinámica política en los próximos años. O sea, Sheinbaum estaba con la chairiza y Ebrard con la camachiza. Exactamente. Como la Camacho. Exactamente. ¿Tú qué opinas? El operador más importante de Carlos Salinas de Gortari en ese momento, que era Manuel Camacho, bueno, su mano derecha era Marcelo Ebrard. Así es. A mí me llama mucho la atención, obviamente, esta danza del tapado cuando el presidente pues era una tradición priista, y no solo priista, la heredaron de otros partidos. Me llama la atención dos cosas. Uno, lo temprano que lo hace el presidente en su sexenio, y por otro lado, lo flaca que está la caballada, de cierta forma. Creo que era para siempre para la clase política era ver qué perfiles se podían acomodar, quiénes podrían encaminarse hacia la silla presidencial, y hoy vemos que pues, prácticamente en el gabinete no hay perfiles que puedan llenar ese hueco. Digamos que es culpa del presidente porque siempre busca monopolizar la agenda y la conversación. O sea, no hay sorpresas finalmente, no hay personajes que de repente digas tú, bueno, hay un personaje emergente en el gabinete o demás. Y seguimos viendo pues, a Marcelo Ebrard, que ha sido el contrincante del presidente desde la Ciudad de México, y a Claudia Sheinbaum, un personaje muy debilitado después de las elecciones y con la bronca del metro. Que si bien en la antigua tradición del dedazo del PRI, el presidente tenía la última palabra, siempre tenía que consensar con las fuerzas internas del partido. Entonces, ¿cuál es la dinámica ahora con estas fuerzas internas? Aquí hay una cosa muy clara. El presidente tiene urgencia de irse. No cabe la menor duda. Te digan lo que te digan, el hombre no está disfrutando hoy el poder que creía que iba a disfrutar. ¿Por qué? Porque por todos lados hay incendios. Y esa situación es muy incómoda para él. Tanto que es recurrente que mencione dos cosas. Su estado de salud ante diferentes grupos. Habla de su salud un tanto cuanto precaria. Sí. Dos, reiterando de que él ya quiere retirarse, para él, yo creo que él ya quisiera que fuera 2024 y que ya decidieran quién fuera entre Sheinbaum y Ebrard. Y políticamente ya acabó, porque reformas fuertes de gran calado no va a poder. No hay. El gran legado de López Obrador yo diría que es la militarización, y él está esperando terminar sus proyectos de infraestructura. Fuera de eso, López Obrador ya va a ser status quo. Así es. Entonces, ¿cuál fue la urgencia de él para adelantar 30 meses una sucesión presidencial que tradicionalmente se hace apenas 12 meses antes del último año, que empieza a manejarse?
Y aquí yo quiero poner un ingrediente adicional. El hecho de que, por un lado, darle a Marcelo, bueno, primero, no fue un asunto que se anunciara antes. Se descubre que se hace el evento, sí, se da a conocer y el propio presidente en la mañanera lo legitima. Claro. Y en esa mañanera donde lo legitima dice, Marcelo, adelante, búscale. A ver, si esa situación le hubiera hecho antes un priista, un presidente priista o un panista, no hay duda, no tengo duda de que López Obrador de la izquierda hubiera dicho, están jugando a la política en lugar de estar haciendo lo que tienen que hacer. En lugar de gobernar. De gobernar. Sí. Y no lo ha hecho. Entonces, es decir, yo traigo la batuta. La otra es, Marcelo, hiciste el asunto, no voy a regañarte, pero voy a reforzar a mi candidata. Y es el momento en el cual designa a Martí Batres, porque eso salió de la presidencia, claro, como secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum. Que es otro líder del Consejo Estudiantil Universitario. Así es, otro líder, exactamente. Otro líder, y un gran operador político 100% en la Ciudad de México. Así es. Que él tuvo también otro mensaje importante. Tuvo un desencuentro público con Marcelo Ebrard cuando era secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México y Marcelo Ebrard le pide la renuncia. Así es. O sea, ahí hay desencuentros importantes. Sí. O sea, hay equipos encontrados. Pero aquí fíjate la parte interesante. Para el lector tradicional están diciendo, de la política, dicen, están poniendo a Sheinbaum y a Batres para que desde ahorita estemos viendo que en el 24 la fórmula sería Sheinbaum a la presidencia, Batres a la jefatura de gobierno. Es la lectura todo el natural. Todo el poder a los la lectura rudos, natural. así decirlo. Yo tengo otra lectura. Quizá el presidente está preparando por la razón que pueda significarse y pueda necesitarse el equipo de relevo anticipado, claro, ante un evento de salud y demás. ¿Por qué? Porque si el presidente mañana por un evento de salud o por lo que sea tiene que salir de ahí, ya está hecha la escalera. Claro. Sheinbaum sería la presidenta interina y el señor Martí Batres el jefe de gobierno interino. Y tienes toda la razón, porque antes, si un presidente te destapa con antelación, es para bloquearte. Para bloquearte. Recordemos que decía antes en el priismo y en el panismo. El que se mueve no sale en la foto. Ahora parece lo contrario. Ahora es el que no se mueve, no aparece. Exactamente. Así es. ¿Sí? Sí, y la figura de revocación de mandato que entrará, que empieza o se estrenará, creo que también es un elemento bien importante en este momento, porque el presidente hoy, fuera del show de la mañanera y lo que el guión que practica todos los días, el país es una realidad totalmente opuesta a lo que se dice ahí. Ahora, bueno, hay un problema también para López Obrador, es cómo va a administrar a los personajes políticos de gran calado que están heridos. ¿Cómo por ejemplo? Mencionabas, por ejemplo, ahorita la vieja frase de Fidel Velázquez de que el que se mueve no sale en la foto. Bueno, Ricardo Monreal ya levantó la mano diciendo, sí, a mí no me olviden y recuerden que yo tengo el control de toda la negociación del Congreso y tengo también interlocución con la iniciativa privada. Entonces, el presidente no puede olvidar a operadores de ese tamaño como Ricardo Monreal o como Gabriel García, al que han mandado al Senado y que tenía toda la operación de estos 300,000 millones de pesos al año para programas sociales. A ver, aquí el problema es que el presidente ya encendió diversas fogatas para que la gente y las tribus de Borera vayan en torno a cada fogata a hacer su powwow. Adelanta los tiempos. Adelanta los tiempos. Y ya el juego está abierto. Así es. O sea, no es pecado andarse distrayendo en hacer política sucesoria por encima de las acciones de gobierno. Eso es número uno. Sí. Y número dos, a ver, yo tengo una cierta sospechita por ahí de que a mí me decía un día un viejo zorro político de los grandes, me decía, Ramón Alberto, la democracia se consume en las urnas, pero se prepara en los destapes. Totalmente. Claro. Y decía él, yo me cuidé de elegir a todos los candidatos de todos los partidos. Claro, 100%. ¿Por qué? Porque quien ganara sería mío. Sí. De tal manera que el presidente encamina y elige y el pueblo, ahora sí, juega la democracia. Al final del día, claro, quien gane. Aunque ese modelo, Ramón, ya vimos que fracasó en 2018. Así es. Porque Enrique Peña Nieto
vía Luis Videgaray, intentó habilitar a Ricardo Anaya como su candidato dentro del PAN. Así es. Y al final hubo una traición que los enfrentó y eso terminó dándole el triunfo a López Obrador. Así es. Bueno, siguiendo con esa dinámica, ¿no estará pasando que de pronto vamos a tener a dos rebeldes con causa, que son Ebrard y Monreal? Ebrard negociando, por ejemplo, con el Partido Verde, que ya en un tiempo ha estado haciendo operaciones con él, y Monreal con MC, con Dante Delgado. Y de repente que tengamos a Sheinbaum por Morena, a Ebrard por el Verde, a Monreal por MC, y nomás nos faltaría Alejandro Murat por el PRI. Entonces es una jugada muy astuta del presidente porque obligas a las clases medias que están enfrentadas con su proyecto a escoger de los suyos, no escoger de los que están afuera, llámese el candidato que quiera promover Claudia X González y Gustavo de Hoyos, etc. Que los vimos en un cónclave desayunando en el restaurante Balmoral ahí en Polanco. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Enrique de la Madrid. Claro. Ah, el candidato. Ahí hay dos candidatos sentados, ¿eh? Es más, eventualmente tres. Porque tanto Enrique de la Madrid, como Gustavo de Hoyos, como Claudio X, son viables candidatos por el PAN. O sea, podríamos estar frente a un presidente que ha sido... su talento para construir proyectos políticos con distintos nombres ha quedado... Así. A prueba de balas. A prueba de balas. Aquí creo que lo importante y lo que dices es no solo poner a mi candidato, sino poner a mi contrincante. Claro, a los contrincantes. Así es. Y ahora sí, juegan a la democracia. Elijan al que quieran. Finalmente, el que eligen no deja de ser mío. Y si algo nos dejó estas elecciones es que los colores de los partidos son intercambiables. Así es. Los logos que aparecen en la boleta también. Entonces, creo que el presidente una vez más se adelanta no solo a los tiempos, sino se adelanta a la jugada política que muchos estaban previendo. Pero fíjate qué inteligente el presidente, que ya nos tiene discutiendo aquí tanto tiempo. Exactamente. O sea, una asociación que va a ser dentro de 30 meses, Sí. donde estoy seguro que ni están hoy todos los que van a estar. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ni están hoy todos los que van a estar, ni los que están hoy van a estar dentro de 30 meses. Claro. Cuidado. Ahí va a haber muchos traspiés, porque lo que hizo fue, al avivar 4 o 5 llamas, fuegos, pues lo que hizo fue convocar a la guerra. Y la gente se va a empezar a pintar ya de sus diferentes tonalidades y van a salir a dar, ¿cómo se llama? Van a escoger su tribu. Van a escoger su tribu. Así es. Traspiés. Así es. Entonces, yo creo que deberíamos de concentrarnos mejor en estar hablando de lo que son los auténticos focos rojos que hay hoy en el país, que no son pocos. ¿Qué opinas, Alejandro? Yo creo que en las últimas semanas ha habido pocos momentos, no solo en este sexenio, que hay tantos focos rojos prendidos, ¿no? La nota que para mí es importantísima, o esa fotografía, es la liberación de un jefe del cártel del Golfo. Alias el Calamardo. Alias el Calamardo, que tan sencillo como van, toman los separos de la policía, los sacan y no pasa absolutamente nada. Esa en la frontera con Estados Unidos sería escandalosa, pero que se haga a escasos metros o kilómetros de la frontera de Estados Unidos es aún más escandalosa. Pero creo que los focos rojos se pueden sumar más, ¿no? Estamos hablando de una tercera ola, estamos hablando de seguridad, crisis de seguridad en las dos fronteras. Michoacán, la cuna de las autodefensas, y los pueblos cunas de las autodefensas otra vez en llamas. Aguililla. Entonces, Aguililla, por ejemplo. Entonces, cobra mucho sentido el guión político de la mañanera ante todos estos focos rojos que el presidente no quiere que veamos. ¿Tú qué opinas? Las ejecuciones extrajudiciales fuertes en Tamaulipas, el rescate del Calamardo, el hecho de que la cabecera de Buenavista en Michoacán tenga 5 días tomada por grupos criminales, habla de una realidad innegable aquí en el país, es que se está borrando la línea entre el crimen organizado y las autoridades. Aquí lo que dicen los académicos de seguridad nacional es, este tipo de fenómenos no pueden ocurrir sin la anuencia de las autoridades. Entonces, el presidente, si tiene una política de abrazos y no balazos, es decir, él no tiene una política de contrainsurgencia militar, de tomar el estado donde hay brotes de inestabilidad, lo que sí debe hacer el presidente, o lo que sí puede hacer, es habilitar a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República y darle dientes fuertes para que los funcionarios involucrados y coludidos con el crimen organizado
paguen ante la justicia federal. Y eso tampoco lo estamos viendo, Ramón. Claro. Un ingrediente que quiero poner en la mesa muy importante y que hay que documentarlo con hechos es de cómo el gobierno norteamericano está altamente preocupado por la ruta que está siguiendo, particularmente el asunto de la seguridad pública en nuestro país. Y lo comento porque, bueno, tuvimos la visita primero del director de la CIA, Sí. que tuvo sus reuniones importantes con elementos de seguridad e inteligencia de Fuerzas Armadas. Vino Kamala Harris también con el mismo propósito, que la agenda nunca se conoció a ciencia cierta, la real, la de fondo, no la superficial. Y ahora nos vino la semana pasada el jefe del Comando Norte, ¿sí? Que dicho sea de paso se juntó con el secretario de Defensa, se juntó con el secretario de Marina y nada más. Y se acabó. No hubo reunión con secretarios civiles. Ningún civil. La información que tenemos, que nos reportan nuestras fuentes en Estados Unidos, es que hay un ultimátum importante. Si en 6 meses este país no logra someter sus aduanas y sus puertos, ¿sí?, a un control eficiente para impedir la entrada de contrabando, fentanilo, precursores para el fentanilo, armas, etcétera, habrá que decretar que los grupos del crimen organizado, cárteles y demás, son grupos terroristas y bajo ese pretexto poder tener la oportunidad los norteamericanos de operar directamente en esos lugares. Hay un dato, Ramón, que explica la magnitud de la emergencia para los americanos y que se da a conocer hoy mismo, que es el número de muertes por opiáceos y derivados de opiáceos en Estados Unidos. 93,000 personas murieron el año pasado. Fíjate, teníamos primero 70,000, 80,000 y ahora 90,000. El dato anterior era los 80,000. Ahora subimos a 93,000, que es una cifra récord. Imagínate la emergencia 20% para más. Washington. Claro, por supuesto. Estados Unidos hoy puede decir que domó la pandemia del COVID y le costó, pero la pandemia esta de salud no la puede domar. Así es. Tiene años y sabe que la vacuna, ¿sí?, no está dentro de su territorio. Y que es una pandemia politizada porque estas muertes están en lo que se denomina Trump Country. Son condados y regiones muy pobres del país donde, afectados por la globalización y por la pérdida de industrias a países como México, como Chile, etcétera, han caído en tremendo desempleo y ha tenido una consecuencia social muy importante que estamos viendo en fenómenos como este. A ver, hoy comentábamos precisamente en el artículo en el video que publicamos hoy, donde decíamos cómo Biden abiertamente pues está diciendo, señores, no nos distraigamos ahorita demasiado con China y Rusia, volteemos a ver el hemisferio, volteemos a ver lo que está pasando en Cuba, en Haití, la izquierización del Perú, lo que está pasando en Argentina, o sea, el movimiento continental en el hemisferio está sacudiendo, pero la más importante entraña que está sacudiendo es la mexicana. Por supuesto. Y si en México no se toman las pertinencias y al parecer no se está haciendo, digo, ya salió el decreto, creo que estamos ya salió el decreto para que las aduanas pasen completamente a manos militares. A manos militares. Vamos a ver en qué momento se va de eso. Vamos a ver esas aduanas, si se las quitan a los personajes que históricamente ya se habían apoderado de ellas con la 4T. Sí. Le doy gracias a Ricardo Peralta. Sí. Si los personajes que Ricardo Peralta instaló en cada aduana y que sirvieron para muchos propósitos, pregúntenle a Jaime Bonilla. Que fueron un factor determinante en la elección. En la reciente elección. ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que vamos a estar viendo en las próximas semanas o meses una alerta más importante de parte de Estados Unidos y una confrontación más seria entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de López Obrador. Regresamos a la parte donde López Obrador tiene su juego sucesorio y no está gobernando. Porque la reacción debería ser una política integral de seguridad nacional y está sucediendo lo contrario, que es un desmantelamiento total de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está a cargo de Rosa Isela Rodríguez. Ante la inacción del gobierno para controlar la pandemia en la frontera, Estados Unidos mandó la vacuna y lo hizo físicamente, mandó millones de vacunas para que se contuviera. La pregunta es, ante la inacción del gobierno en la violencia en la frontera, ¿Estados Unidos mandará otra vacuna más fuerte? Excelente punto. Para poder sanar de esta pandemia que se vive de aquel lado. ¿Qué vacuna nos toca? Recordemos algo.
Si Estados Unidos decreta que los grupos de los cárteles en México son grupos terroristas, ellos se atribuyen todo el derecho para entrar en operación en el territorio donde se ejerce el terrorismo. Ahí tenemos casos de Irán, Irak, Afganistán, donde lejos han estado operando. Ahorita en este momento se habla de que varios miles de efectivos que estaban, norteamericanos, que estaban allá en aquella zona, están regresando a Estados Unidos ante la eventualidad de que se tenga que sobremilitarizar la frontera, las aduanas y los puertos. Aquí la pregunta es, ¿qué instituciones del Estado mexicano y qué grupos políticos estarían a favor o en contra de tal medida? Esa va a ser muy importante, esa va a ser un gran dilema y un gran debate por cuestión de soberanía. Así es. Y que siempre ha habido grupos que están muy a favor de una intervención mucho más directa de Estados Unidos. Y como está ahorita polarizada también la opinión pública y la opinión política de todos, pues bueno, sería incluso un dentro de las caldo... fuerzas de seguridad hay fuerzas muy afines a Estados Unidos y hay instituciones que están completamente confrontadas, como lo vimos con el caso de Salvador Cienfuegos. Así es. Así es. A ver, y el otro foco rojo importante que sí ese nos pega a todos, la famosa tercera ola, esta pandemia que ahora está llegando a grupos de edades menores. Sí. O sea, antes traíamos todos que vamos a vacunar rápido a los de 60 años, claro, a los 50, que dicho de paso, a ver, tenemos una pésima, diga lo que diga el presidente, diga lo que diga el mitómano de López-Gatell, el manejo pandémico ha sido terrible, tanto que llevamos apenas el 17% de la población vacunada. Sí. Eso implica que si bien nos va a llevar el resto del año y gran parte del año próximo al paso que vamos. Sí. Porque está claro que no tenemos un sistema eficiente y la mejor prueba es que tenemos ahorita guardadas en bodega 16 millones de vacunas que tienen que estar ya aplicadas. Son vacunas para aplicarse, no para guardarse. Sí. ¿Sí? Creo que aquí es importante rescatar el argumento del doctor Torre de TechSalud, diciendo el gobierno está cometiendo un error en centralizar toda la vacunación. Así es. Porque eso está entorpeciendo el proceso. Cuando puedes tener 32 unidades diferentes, una por cada estado. Centros de distribución. Centros de distribución mucho más efectivos. Entonces, ahí México está perdiendo tiempo. Y con la variante Delta, que se reproduce mucho más rápido, bueno, ese tiempo se traduce en vidas humanas perdidas. Ahorita el número de casos diarios nuevos está en el mismo nivel que en febrero, cuando todavía estamos un poco en emergencia. La diferencia es quiénes se están contagiando. Se están contagiando los más jóvenes, que son los que aún no reciben la vacuna. Y son los que son más proclives a hacer reuniones grupales. Claro, y hay un drama gigante que es precisamente cuando los destinos turísticos de México estaban esperando el verano para poder recuperar algo del momento, es donde están en el foco más rojo, Cancún, Los Cabos, y tienes a las autoridades o a la gente totalmente inmóvil porque dice, si cerramos las puertas es la bala que va a terminar con hoteles, con industrias, con restaurantes, con bares y demás. Entonces, el drama es muy complicado y el que diga que, bueno, es que es una pandemia mundial, no. El manejo, como bien dice, si se hubiera hecho una planeación bien estandarizada, no estaríamos teniendo... Y descentralizada, como ya lo digo. Así es. Porque, por ejemplo, ahorita, el mismo término para la cuestión del regreso a clases. Aquí en Nuevo León, sí, de pronto el Bronco dijo sí, luego de pronto dicen no. El gobernador Alexander García ya está diciendo, tan pronto como yo entre en octubre, vamos a decretar abiertamente la apertura. Y de súbito el presidente hoy dice, a momento para todos, ¿sí? El destino de las escuelas se va a decidir a nivel federal. ¿Qué opinan de eso? Se vive el mismo drama. Los padres de familia, por ejemplo, aquí en Nuevo León específicamente se habla de que las escuelas privadas están preparadas para recibir ya a los alumnos, ¿no? Pero el drama no es solo las escuelas privadas. Hay miles de familias que salen a trabajar y tienen a sus hijos en las casas frente a la televisión, ¿no? Hay un descontrol total sobre lo que hacen esos niños durante el día y la familia no está dispuesta a seguir en ese camino, ¿no? Tan no está dispuesta que fueron y se le plantaron al secretario de salud afuera de su oficina, algo que
creo que no habíamos visto hace mucho en Monterrey, madres de todas las condiciones sociales exigiéndole que regresen, y creo que las autoridades pues tienen un gran problema. Uno, puedes ir a cualquier escuela del área metropolitana y las escuelas están destrozadas. No están listas. No están listas. Eso implica que necesitamos mucho dinero para habilitar eso. Y eso es en todo el país. Y no sé si el presidente tenga considerado una partida presupuestal para hacer eso, porque estamos operando con un déficit mínimo. El presidente sabemos que tiene una política fuerte y estringente de austeridad, y se necesita mucho dinero para rehabilitar esas escuelas para que los niños mexicanos regresen a clases. No es solo una decisión de si va a haber clases o no va a haber clases. Claro. Necesitamos dinero, necesitamos un responsable. Estamos viendo en el tema de las vacunas, a ver, el presidente tiene un SAR anti-COVID que es Hugo López Gatell, tiene un secretario de salud. Le dio primero las vacunas a Marcelo Ebrard, se las quitó y ahora se las dio a Rosa Isela Rodríguez, que es secretaria de Seguridad. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién va a rendir cuentas? ¿Y a quién le pedimos resultados? Pero, Rodrigo, estás hablando de la forma, el estilo personal de gobernar, del estar confrontando a unos con otros, el darle una parte a uno, otra parte al otro y demás, y terminamos, todo el mundo se le cae la pelotita de las manos porque nadie se viene siendo responsable. Así es. Esa es la realidad. Así es. Sí. Y lo mismo está sucediendo con el caso de la educación. ¿Dónde está Delfina Gómez? Yo no he visto a Delfina Gómez. ¿Quién es Delfina Gómez? Es el mismo. Una operadora política del Estado de México. Que está encaminada a ser la próxima candidata de Morena una vez más. Exactamente. Para el gobierno del Estado de México. Volvemos al punto. El gabinete finalmente es un gabinete que solamente sigue instrucciones, o la gran mayoría de ellos. El presidente es el que dicta. Ese es el enorme drama de este país. Que hoy hay un solo lugar, un epicentro, que es ni siquiera Palacio Nacional, la oficina presidencial en Palacio Nacional, desde donde salen todas las decisiones y todas las bendiciones y todas las maldiciones juntas. Sí. Pero bueno, no cerremos esta mesa sin tocar el tema también que fue caliente esta semana, o que sigue caliente esta semana. Cuba. No hablas de las camas antisexo de Tokio, ¿verdad? No. Ese tema es es poco caliente. Okay. Pero vámonos al tema Cuba. Sí. El tema Cuba, que bueno, a todos nos sorprendió que el fin de semana pasado, de súbito, pues el malecón volviera como en el 94 a inundarse de cubanos, ahora sí, protestando contra un régimen que, con la gran diferencia, como dijimos por ahí, es primer gran crisis y los Castro. Segundo, con el COVID, claro, gravísimo. El COVID suspendiendo el turismo, que es el principal ingreso de la isla, y teniendo una crisis económica importantísima, sin el apoyo ni de Rusia, ni de nadie, ni Venezuela, ni de México tampoco. Y cuarto, el punto de el tener acceso a propiedades todos a Internet y poder enviar y recoger lo que se vive en el mundo. Entonces, realmente los cubanos están en una posición bastante delicada, y la pregunta, ¿qué va a hacer el presidente puesto por Raúl Castro, ¿no? Díaz Canel. Frente a este drama? Porque ahorita la realidad es, al estar cerrada la comunicación con la isla, pues no nos enteramos de qué esté pasando en la realidad. No sabemos exactamente qué está ocurriendo en la isla, y quizá nos van a salir con alguna sorpresa en los próximos días. ¿Qué opinan al respecto? Creo que lo más importante decir es que antes que una protesta política por la libertad, es una protesta de hambre. Realmente la situación humanitaria en Cuba es muy difícil porque es una economía que está completamente destruida. Los términos comerciales de intercambio de Cuba con el resto del mundo están completamente aniquilados, independientemente del embargo comercial de Estados Unidos. Cuba en este momento no produce prácticamente nada. ¿De qué vive Cuba? Del turismo y de las remesas que le envían principalmente desde Miami. Claro. Lo que pasa es que la administración Trump, en la administración anterior en Estados Unidos, puso reglas muy estrictas para bloquear todas esas remesas, y eso también generó esa fuerte situación de escasez de medicamentos y escasez de bienes básicos en la isla. Y la otra parte, que es la parte desde el punto de vista de Miguel Díaz-Canel y qué va a hacer el Estado cubano al respecto. Bueno, el Estado cubano es experto en reprimir manifestaciones. Y ellos tienen un aparato de represión muy bien estructurado, donde empiezan con grupos paramilitares no armados, grupos paramilitares armados, la policía
y el ejército. El ejército, digamos que es el último escalón. Si el ejército llega a entrar, significa game over, que esto ya llegó a un punto de ebullición y de no retorno. Aquí a mí la crisis que tú hablas de hambre es innegable, pero lo que me llama la atención es mediáticamente la crisis ideológica también que se da dentro del régimen mexicano, ¿no? Sí. Cuba sigue siendo ese proveedor de ideas y de sueños para gran parte del oficialismo hoy en México. De ultraizquierda. De ultraizquierda. Sobre todo los nuevos tuiteros y youtuberos afines al régimen, como por ejemplo Abraham Mendieta, como por ejemplo Estefanía Veloz, etcétera, que abiertamente Así ellos, siendo niños que viven en la Condesa y en la Roma y que se la pasan increíble ahí, afines a la 4T, dicen arriba Cuba y arriba el sistema cubano. Es muy cómodo. Sí, claro. Es divertidísimo ver las maromas. Es snob. Claro. Apoyar al régimen opresor, que lo están oprimiendo desde fuera los yanquis. Mi punto es que si truena esa burbuja de Cuba, ¿qué les queda? ¿No? Es divertidísimo ver las maromas que están echando toda esa gente. Dice, bueno, pero es que en Cuba todo es parejo y no hay pobreza extrema. Aquí el punto es muy simple. No hay comida. No hay medicinas. No hay medicinas. No hay dinero. Tu vida peligra. ¿Sí? No hay acceso a la información. Sistema de represión. Represión. Esto no va a aguantar. No es sostenible. O sea, sobre todo cuando ya no tienes una Rusia que te te sostenía. Recordemos que Rusia se zafó muy rápido diciendo, yo ya no voy a aportar, les perdono los 32 mil millones de dólares que me debían, ya no entro. O su embajada. Y también eso de la... Y Venezuela también proveía un subsidio muy importante, pero ahora Venezuela tiene su propia crisis y está presionado. Y vimos una reacción, Ramón. Un día después de que empieza la protesta cubana, el régimen de Nicolás Maduro se lanza a perseguir opositores en Caracas, se lanza contra Juan Guaidó y contra una de las figuras más importantes de la oposición. Así es. Bueno, pero agreguemos lo siguiente. Cuando se habla de bloqueo a la isla, pues es un bloqueo muy sui generis, porque si sacas los números, más o menos hay importaciones de alimentos de Estados Unidos a la isla de 250 millones de dólares. Correcto. O sea, bloqueo. A ver, no hay la apertura total. Claro que no se va a premiar un Estado opresor, pero tampoco es para dejar morir a la gente. Entonces, en este momento... Lo que sí hay es que, por ejemplo, en la administración Obama se intentó relajar todas estas cuestiones del embargo y empezaron a tener resultados de liberalización muy promisorios que inmediatamente Donald Trump cortó de tajo. ¿Por qué cortó de tajo? Porque ganó Florida y en Florida sabemos que la élite de los expatriados cubanos son los que mandan. O sea, el bloqueo... Marco Rubio, patrocinado por familias como Fanjul, etc. O sea, el bloqueo ya no es excusa. No. Para el gobierno cubano. Ya no puedes decir la culpa la tiene Estados Unidos. Yo veo inevitablemente una salida distinta a la que ha habido en otras ocasiones por la suma de todos los miedos. Sí. Pero bueno, eso dará mucho de qué hablar. Y ya hay un mensaje también del secretario del Interior, Alejandro Mayorkas, que por cierto es hijo de inmigrantes cubanos, diciéndole, entendemos la situación de Haití, entendemos la situación de Cuba, pero no vengan. Así es. Muy bien, ¿algo que agregar? No, pues yo creo que este círculo magenta todos los viernes está siendo alimentado por un gobierno que tiene un descontrol total. Los focos rojos están por todos lados. No alcanzamos en este tipo de mesas o en estos análisis de hablar de todas las broncas que tiene el país, de todos los problemas. Tiene que haber un sacudimiento tarde o temprano de alguna forma. ¿Lo digo? Bueno, aquí sabemos que tenemos varios clientes ya. El presidente López Obrador nos da, como dice Alejandro, tema infinito. Pero también no hay que olvidar, una parte de la narrativa del presidente de la que hay que hablar y otra parte es la realidad. Y esa no la podemos dejar de lado. Y yo creo que ese es el fin de esta mesa Círculo Magenta. Yo pondría la mesa al final nada más el que no perdamos de vista que en los siguientes días vendrán las decisiones finales del Instituto Nacional Electoral sobre los candidatos que están siendo cuestionados sobre sus ingresos, sobre el destino de sus aportaciones, lo que se va a trasladar a los tribunales de delitos electorales y qué candidatos van a estar o no en la picota para ver si aún ganados pueden o no
sentarse en la silla. Muchos de esos candidatos que incluso ya definieron gabinete, por cambiaron supuesto. cerraduras de las puertas de Así es. los Así es. gobernadores. Y que están de gira por allá, por Estados Unidos. Pues sí, así dan. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos aquí la próxima semana en este Círculo Magenta. Gracias, Alejandro. Gracias, Gracias, Rodrigo. Ramón. Gracias.